Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Aprender Química e Ingeniería con Toño. El tema de hoy trata de la densidad de una mezcla de gases reales. Bien, para ello se va a resolver el siguiente ejercicio. Como bien lo dice el enunciado, va a ser tratado como un gas real, no como un gas ideal. Bien, el enunciado dice, el gas natural saliente de un pozo petrolero está a 100 atmósferas de presión y 80 grados Celsius y tiene la siguiente composición: metano, un 40% en mol, etano, 2% en mol y nitrógeno, 58% en mol. Y nos pide que calculemos el volumen que ocupa por 100 kilogramos de ese gas y cuál será su densidad absoluta. Bien, recordemos que la ecuación de estado más simple hace uso del factor de compresibilidad, que es la ecuación que vamos a ocupar para la resolución de este ejercicio. Bien, nos involucra la presión, volumen, número de moles, factor de compresibilidad, la constante de los gases y la temperatura. Nosotros conocemos la presión, nos está pidiendo el enunciado el volumen, bueno, no conocemos el número de moles, pero podemos calcular el número de moles de la mezcla de gases. El factor de compresibilidad se puede obtener de gráficas al calcular lo que es temperatura reducida y presión reducida a partir de temperaturas pseudocríticas y de la presión pseudocrítica y temperaturas pseudocríticas. Bien, bueno, y la constante de los gases también es un valor que conocemos y la temperatura nos la da el enunciado. Por lo tanto, podemos despejar el volumen para poder resolver el ejercicio. También es necesario recordar, bueno, fórmulas sencillas como la de la densidad, que es igual a la masa sobre volumen, cómo calcular presiones pseudocríticas y temperaturas pseudocríticas de una mezcla, el cual ya se habló en el ejercicio pasado. Para poder calcular la presión pseudocrítica de la mezcla es necesario conocer las presiones críticas de cada uno de los compuestos y su fracción mol, ¿no? Se hace la sumatoria de cada uno de los compuestos, ¿no? Para poder obtener así presión pseudocrítica y temperatura pseudocrítica. De ahí podemos obtener la presión reducida y temperatura reducida para poder leer en las gráficas el factor de compresibilidad y poder sustituir ese valor en nuestra ecuación. Ahora, como dato es necesario conocer el peso molecular del metano, etano y nitrógeno. En este caso, el del metano es 16 gramos sobre gramo mol, el del etano es 30 gramos sobre gramo mol y nitrógeno es igual a 28 gramos sobre gramo mol. También hay que recordar algunas conversiones de grados Celsius a grados Kelvin y de kilogramos a gramos y metros cúbicos a litros. Bien, nada complejo, todo muy sencillo hasta ahorita. Y es algo que ya hemos estado hablando. Bien, ahora vamos a resolver el ejercicio. Como bien sabemos, yo siempre programo el Excel para de esta forma ir ahorrando tiempo. Nos damos cuenta aquí que nosotros podemos escoger el compuesto que nos está dictando el ejercicio. Por ejemplo, en este caso, solo como ejemplo, por ejemplo, ácido acético, y me va a dar tanto, bueno, en este caso no programé el peso molecular del ácido acético, pero si lo hubiera hecho, me hubiera dado aquí el peso molecular, pero la temperatura crítica, que es de tablas, es así, la programé, y la presión crítica también. Lo que es la fracción mol, hay que anotarla, y bueno, ya hace el cálculo para poder obtener la presión pseudocrítica y la temperatura pseudocrítica. Bueno,
Como les acabo de mencionar, este Excel lo pueden encontrar en mi página de blog, ahí totalmente gratis, pero es necesario hacer o recordar para las personas que no están familiarizadas todavía con el canal, de dónde estamos sacando estos datos. Aquí les estoy dejando el enlace, el cual solo hay que picar y nos va a mandar directamente a la página en donde se encuentra este archivo. Bien, ok. Ahora me va a mandar a la página principal de Aprender Química e Ingeniería con Toño. Nosotros tenemos que buscar en la sección de gas real, gas ideal y la ecuación de estado, ¿no? Bien, que se encuentra aquí. Le damos, ok. Ahora tenemos, bueno, un pequeño ejercicio para resolver y el respectivo video. Tenemos el Excel del ejercicio anterior y nos vamos hasta el archivo de PDF. Bien, entramos al archivo de PDF y buscamos las temperaturas y presiones críticas, bien, que necesitamos. En este caso, este archivo de PDF también está totalmente gratis para descargar sin ningún problema. Bien, nos vamos hasta las tablas de valores críticos. En este caso nos está pidiendo metano. Bien, metano. Aquí se encuentra el metano y aquí está su temperatura crítica y presión crítica. Luego etano igual, temperatura crítica y presión crítica. Y por último nitrógeno aquí, temperatura crítica y presión crítica. Bueno, aquí ustedes van a sacar estos valores. También tenemos los valores de las constantes de los gases y la gráfica para poder obtener el factor de compresibilidad a partir de que calculamos la presión reducida y la temperatura reducida. Bien, eso lo vamos a ver ahorita. Y bueno, cuando ocupemos la ecuación de estado de Van der Waals, aquí tenemos las constantes, bien, de A y de B. Ok, ese ejemplo se encuentra en el ejercicio anterior para las personas que no lo han visto. Bien, nos regresamos al Excel, buscamos el primer compuesto que damos, que es metano. Bien, y ya me da el peso molecular, la temperatura crítica, la presión crítica, y ahora vamos a apuntar la fracción mol, ¿no? En este caso nos lo da en por ciento. Recordemos, vamos a dividir la fracción entre 100 vamos a dividir el por ciento entre 100 para que nos dé la fracción. Bien, ahora solamente buscamos aquí el siguiente compuesto, que es etano. ¿Dónde está etano? Acá está. Etano, y ya nos da igual el peso molecular, la temperatura crítica, presión crítica, y nosotros nada más bajamos al siguiente cuadrito, la siguiente celda, para que nos dé la fracción mol, ¿no? Que, o sea, nada más estamos recorriendo la fórmula. Ahora buscamos el último compuesto, que es nitrógeno. Y volvemos a recorrer la fórmula y listo. Ahora nos está pidiendo que calculemos la presión pseudocrítica y la temperatura pseudocrítica. Entonces quedamos que era la sumatoria de la presión crítica por la fracción del primer compuesto, en este caso metano, más la presión crítica por la fracción mol del segundo compuesto, que es el etano, y por último, como son tres compuestos, es la presión crítica por la fracción mol del nitrógeno. Aquí sería nuestra primera parte de la ecuación, que es lo que acabo de mencionar.
ya me lo calcula de forma automática porque yo así programé el Excel. Entonces, bien, presión crítica del metano es 45.8 atmósferas por su fracción mol. Bien, esto nos da igual a 18.32. Ahora, la presión crítica del etano es 48.8 por su fracción mol, que es 0.02, nos da 0.976. Luego, la presión crítica del nitrógeno 33.5 por su fracción mol 0.58 y nos da igual a 19.43. Y repetimos lo mismo para la temperatura pseudocrítica, pero ahora con temperaturas, ¿no? La temperatura crítica del metano por su fracción mol nos da 76.26 y bueno, así sucesivamente para cada uno de los compuestos restantes. Ahora vamos a calcular el peso molecular promedio de la mezcla de gases reales. Bien, la fórmula es igual a la fracción en mol de cada compuesto por el peso molecular de cada compuesto, bien, y luego se hace la sumatoria, ¿no? De todos los compuestos. Entonces vamos a iniciar. Quedamos la fracción mol del metano 0.4 por el peso molecular del metano, que son 16, más la fracción mol del etano por el peso molecular del etano, más la fracción molar del nitrógeno por el peso molecular del nitrógeno. Y bueno, le damos enter y nos dice que tiene un peso molecular de 23.24 gramos mol como unidades. Bien, bien, porque recordemos que las unidades del peso molecular están en gramos sobre gramo mol. Ok, ahora, ¿por qué calculamos el peso molecular de la mezcla? Bueno, este dato lo vamos a ocupar para poder obtener el volumen. Bien, recordando que la fórmula nos está pidiendo el número de moles de la mezcla, y recordando que el número de moles es igual a peso o masa, que en este caso son 1000 kilogramos, sobre el peso molecular, pero es el peso molecular de la mezcla. Ok, entonces ese dato lo vamos a ocupar. Ahora vamos a calcular la presión pseudocrítica. En este caso ya calculamos la sumatoria de las presiones críticas y por la fracción mol de cada una de los compuestos. Ahora lo único que hay que hacer es hacer la sumatoria. Bien, entonces nos vamos a la parte de fórmulas en Excel. Bueno, aquí en Home, aquí en la partecita, aquí dice para hacer la sumatoria, le damos clic, borramos lo que está dentro del paréntesis y bueno, le picamos a la primera celda y lo arrastramos hasta la última celda para poder calcular la presión pseudocrítica, bien, donde están los valores de cada uno de los compuestos. Le damos enter y nos dice que la presión pseudocrítica es igual a 38.726 atmósferas. Bien, porque las unidades de la presión crítica están en atmósfera. Por eso la presión pseudocrítica nos la da en atmósfera. Ahora vamos a hacer lo mismo para calcular la presión pseudocrítica. Picamos aquí
Borramos de nuevo lo que se encuentra dentro del paréntesis, picamos la primera celda y arrastramos hasta la última celda, ¿no? De los valores del metano, etano y nitrógeno. Le damos enter y nos dice que la temperatura pseudocrítica es igual a 155.474 grados Kelvin. Grados Kelvin es porque aquí tuvo un error, aquí son grados Kelvin o grados Celsius. La tabla nos la da en grados, a ver, creo que nos da en grados Celsius. Bien, yo pasé a Kelvin directamente en mis valores críticos, aquí en mi tabla. Aquí es grados Kelvin, así como tal lo... Bien, ven, aquí está de la tabla que aquí oculté, más 273.15, que es para convertir de grados Celsius a grados Kelvin, y así es como ya me da los valores en mi, aquí en mi tablita, ¿no? En grados Kelvin. Bien, ahora ya que tenemos los valores de presión pseudocrítica y temperatura pseudocrítica, ya podemos calcular las presiones reducidas y la temperatura reducida para poder leer en nuestra gráfica. Bien, nos está diciendo que la presión reducida es igual a la presión entre la presión pseudocrítica. Necesitamos el valor de la presión, el cual nos lo está dando el enunciado. Bien, dice que son 100 atmósferas. Ok, pues apuntamos 100 atmósferas. Ahora, la presión reducida tiene que ser la presión entre la presión pseudocrítica. Bien, bien, nos dice que es igual a 2.58. Ok, 2.58. Ahora, la temperatura reducida, vamos a necesitar la temperatura la cual nos da que dice que es igual a 80 grados Celsius. Aquí serían 80 grados Celsius, pero recordando que la temperatura reducida la temperatura pseudocrítica la calculamos en grados Kelvin. Hay que convertir estos grados Celsius, 80 grados Celsius, a grados Kelvin. Entonces nos va a quedar que 80 más 273.15 va a ser igual a 353.15 grados Kelvin. Ok. Ahora ya tenemos la temperatura en grados Kelvin. Vamos a aplicar la fórmula que dice que la temperatura entre la temperatura pseudocrítica, que fue la que calculamos, y nos da los valores de presión reducida de 2.58 y de temperatura reducida de 2.27. Bien, nos vamos a nuestra gráfica. Aquí está, la hacemos más grande. Bien, quedamos que la presión reducida es de 2.58, entonces más o menos tendría que estar un poquito más de la mitad de este cuadrado, ¿no? Y que la temperatura reducida es igual a 2.57. Ok, entonces tendría que estar como por acá. Bien, entonces leyendo la gráfica, aproximadamente, recuerden que este tipo de gráficas, pues no a todos nos tiene que dar el mismo valor. Tiene que ser un valor que no tan desconcertante, ¿no? Aproximadamente está como que en 0.96. Podría ser 0.95, 0.97. ¿Ok? Ahora, ya que tenemos el valor
del índice de compresibilidad, que fue el que obtuvimos a partir de nuestra gráfica. Ahora ya tenemos todos los datos, ahora ya podemos calcular el volumen. Bien, recordamos que al inicio habíamos deducido la ecuación para calcular el volumen a partir de nuestra ecuación de gas real, ¿no? Entonces nos dice que es el número de moles, pero recordamos que el número de moles es igual a la masa, que en este caso son, a ver, creo que no apunté ni por aquí ni por allá. Ok, a ver, la masa son 1000 kilogramos. Ok, ahora sí, número de moles es igual a la masa entre el peso molecular, que fue el que calculamos en esta parte, ¿no? En donde tenemos la sección de condiciones pseudocríticas. Recordamos que es el de la mezcla, ¿no? Ok, entre el peso molecular promedio de la mezcla de gases reales. Y esto nos va a dar como resultado 43.029 kilogramos mol. Ahora, el factor de compresibilidad que leímos en la gráfica es de 0.96. Ahora nos está pidiendo la constante de los gases, y recordemos que lo tenemos en diferentes unidades. En este caso, yo la voy a ocupar en las unidades que me demandan, ¿no? Estas, pues del cálculo de que nos da el enunciado. Las unidades que nos da el enunciado, en este caso son kilogramos y kilogramos mol, ¿no? Tenemos la presión en atmósferas y la temperatura en Kelvin, recordemos. Entonces, voy a ocupar, a ver, aquí está esta. Atmósferas, no, pero los tenemos en, acá está. Atmósferas, kilogramo mol, Kelvin, bien. Y nos da 0.082. Ahora la temperatura, recordemos que es de 80 grados Celsius, pero pasados a Kelvin es igual a 353.15 grados Kelvin. Ahora la presión son de 100 atmósferas, ¿no? Entonces, a ver si son 100 atmósferas. No lo tengo apuntado por aquí. Acá está, 100 atmósferas. Y ahora sí aplicamos la ecuación que deducimos, que quedamos que es igual al número de moles por el factor de compresibilidad, por la constante de los gases, por la temperatura, y todo eso dividido entre la presión. Bien, y ya de nuestro análisis dimensional nos va a quedar en metros cúbicos. Bien, aquí metros cúbicos, y nos dice que el volumen es igual a 11.96 metros cúbicos. Y el segundo inciso nos está pidiendo que calculemos la densidad absoluta, ¿no?, de este sistema. Bien, ahora, recordando que la fórmula para calcular la densidad es igual a la masa sobre el volumen, pues bueno, ya nada más aplicamos, quedamos que la masa que nos da el enunciado es de 1000 kilogramos entre el volumen que acabamos de calcular, 11.9621, y tenemos una densidad de la mezcla de 83.59 metros cúbicos. Bien, perdón, kilogramos sobre metros cúbicos. Y bueno, así es como se resuelve este tipo de problemas para las densidades de una mezcla de gases reales. Bien,
Ahora los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, el cual les está apareciendo aquí en la pantalla. Bien, acabo de crear una sección que se llama Conoce qué industrias existen y qué fabrican. Para complementar este video, en este ejercicio nos está diciendo que la sustancia es la que estamos tratando es gas, es un gas natural, es el gas natural. Bien, es lo que nos está diciendo el enunciado. Entonces, ¿por qué no conocer el proceso del gas natural, sus aplicaciones y su uso, y un ejemplo de una industria el cual trabaja y distribuye el gas natural? Los invito a ver estos 3 videos para complementar, bueno, pues el aprendizaje, ¿no? Esos videos los pueden encontrar en el canal, y bien, también les estoy dejando el Excel en mi página de blog. También van a encontrar una pequeña descripción acerca de qué es el gas natural, las ventajas, comodidades, seguridad, confiabilidad y bueno, en fin. Eso sería todo. Muchas gracias por llegar a este punto del video y hasta la próxima.